Queridos hermanos, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase número 3 de nuestro curso Un Liderazgo Perfecto. Y pues antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que Él tome dirección, ¿verdad? De la enseñanza de su palabra. Y pues para eso le voy a pedir a mi hermanita Claudita que nos haga favor de dirigirnos en oración. Adelante, Claudita. Claro que sí. Amado Padre Celestial, Dios, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Pero primero, papá, te agradecemos por este hermoso día que nos has regalado, Señor, por todas tus bendiciones, Padre mío. Te lo pedimos, Señor, para que todos, Señor, nuestros hermanos que se encuentran en todas las direcciones posibles, papá, que seas tú bendiciendo este momento, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú quieres que nosotros sepamos, papá, que sea tu voluntad hermosa, Padre mío. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta hora, Señor. Bendice a cada uno, aquí en representación, cada familia, Señor, cada familia de cada país, Dios, de cada lugar que nos escucha en estos momentos, Señor. Gracias te doy por mi vida y por mi familia, Dios. Direcciona este momento, papá. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues este es el título de la clase, el líder compasivo, ver y sentir como Cristo. El objetivo de nuestra clase es entender que el corazón del liderazgo a la manera de Cristo se conmueve ante el sufrimiento de otros y responde con amor y acción. Conocí a un hombre llamado Samuel. No era famoso ni buscaba serlo. Su ministerio era sencillo. Visitaba a los enfermos en el hospital de su ciudad, llevaba alimento a los necesitados y cada domingo reunía a un pequeño grupo de niños para enseñarles acerca del amor de Dios. No tenía multitudes que lo siguieran ni grandes recursos, pero lo poco que hacía lo hacía con todo su corazón. Sin embargo, con el paso de los años, la rutina de la vida, las decepciones, las palabras duras de algunos y las batallas que nadie veía fueron apagando lentamente la llama que antes ardía con fuerza en su interior. Samuel comenzó a sentir que su servicio era inútil, que sus manos ya no llevaban consuelo y que su voz ya no tenía poder. Lo que antes hacía con gozo, ahora lo realizaba con cansancio. Y poco a poco lo que antes hacía con tanto gozo se fue apagando, sin que casi nadie lo notara. Su ministerio quedó como un féretro cerrado. Seguía ahí, pero ya no tenía vida. Una tarde, sentado en el parque, Samuel levantó su mirada al cielo y con lágrimas en los ojos dijo: Señor, creo que ya no tengo fuerzas. Siento que mi ministerio está muerto. Fue en ese silencio que recordó un pasaje de la Escritura que dice: Y cuando el Señor la vio, se conmovió de ella y le dijo: No llores. Está en Lucas 7:13. Samuel entendió que, así como el Señor Jesús miró a aquella viuda en Naín, también lo estaba mirando a él. El Señor no había cerrado sus ojos al ver su cansancio, tampoco los había cerrado a su dolor. Por el contrario, el Señor Jesús se había conmovido por su quebranto, se acercaba a su corazón cansado y estaba listo para tocar aquello que parecía muerto. En aquel instante, Samuel comprendió que su clamor quebrantado había llegado al corazón de Dios. Aunque a su alrededor nada parecía transformarse de inmediato, en lo profundo de su ser una chispa volvió a encenderse. Era como un suave susurro del espíritu que decía: lo que parece apagado, en este momento yo lo levanto. De la misma manera que aquel joven en Naín recobró la vida al ser tocado por Jesús, así también los ministerios que parecían marchitos, las fuerzas desgastadas y los corazones cansados pueden ser restaurados con un solo toque del Maestro, porque Él ve lo que otros no alcanzan a notar, se conmueve ante nuestro dolor, se acerca en nuestros silencios y toca lo que creíamos perdido para devolverle vida, propósito y esperanza.
Queridos hermanos, si anhelamos liderar con un corazón como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, necesitamos aprender a mirar con sus ojos, a dejarnos mover por la ternura de su corazón y extender nuestras manos como las suyas. Detengámonos a reflexionar, ¿estoy sirviendo desde la compasión y la ternura del Señor o simplemente desde la rutina y el deber? Y justo es este nuestro tema de hoy, el líder compasivo, que ve, que siente como Cristo. Nuestro pasaje de estudio es Lucas 7, 11 al 17. Si alguien me hiciera favor de darle lectura, Lucas 7, 11 al 17, por favor. Amén. Ah, gracias, hermano Marquitos. Oh, hermano Arturo, ¿quién? Yo dije amén. No sé. Entonces el hermano Marquitos. Muy amable, gracias. Qué bendición. La palabra de Dios está escrita aquí, así y así la leo. Como prefacio tenemos Jesús resucita al hijo de una viuda de Naín. Aconteció después de que él iba a la ciudad que llaman Naín, e iba con él muchos de sus discípulos, y y una gran multitud. Cuando llegó acerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a esta enterrar a un difunto, único su madre, la cual era viuda, y había mucha gente de la ciudad, con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, llores. Secándose tocó el feo y los que llevó se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se inclinó el que había muerto se incorporó el que había muerto y no y, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, picaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre vosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se entendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Entonces vemos que este acontecimiento sucede tras la sanidad del siervo del centurión en Capernaum. Un episodio que reveló la autoridad del Señor Jesús sobre la enfermedad, incluso a distancia. El relato de Lucas nos conduce ahora a otro momento decisivo, la manifestación de Cristo como Señor sobre la vida y la muerte, como un líder movido por una compasión muy profunda. El versículo 11 abre la escena con la expresión aconteció después, que es una fórmula que en la narrativa de Lucas introduce acontecimientos de profunda trascendencia. El relato nos conduce a Naín, una pequeña localidad al sur del monte Tabor, situada a unos 20 kilómetros de Capernaum. Su nombre, imagínense, ¿saben qué significa? Agradable o placentera. Sin embargo, en este lugar placentero ocurre una situación pues de mucho dolor. El Señor Jesús no viajaba solo. A su lado van muchos de sus discípulos y una gran multitud, pues el ministerio de nuestro Señor ha alcanzado un punto de gran difusión. Y lo que está a punto de suceder es una manifestación pública de su autoridad y de la ternura que caracteriza su liderazgo. Nuestro texto inicia diciendo, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces vemos que al aproximarse a la entrada de la aldea, la escena se tiñe de un luto profundo. Un cortejo fúnebre avanza lentamente hacia las afueras.
En la cultura judía del primer siglo, los cadáveres eran considerados ceremonialmente impuros, por lo que nunca se enterraban dentro de los muros de la ciudad, salvo casos excepcionales como los reyes de la casa de David. Por ejemplo, la sepultura por lo general se realizaba el día de la muerte del enfermo, siguiendo la costumbre de evitar la descomposición y cumplir con esa ley ceremonial. Imagínense qué cosa tan triste, ¿no? Tan lamentable. Apenas acaba de fallecer el familiar y vámonos para afuera porque no se puede quedar aquí. Era costumbre que los hombres encabezaran el cortejo, llevando el cuerpo sobre una especie de camilla o féretro abierto, no un ataúd cerrado, permitiendo que el rostro del difunto pudiera ser visto. Detrás venían las mujeres, entre ellas las plañideras contratadas para entonar cantos fúnebres y lamentaciones, junto con familiares y amigos que expresaban abiertamente su duelo y su dolor. El sonido de las flautas y el llanto desgarrador formaban parte del ritual, creando un ambiente donde el dolor se manifestaba sin absoluta reserva. En esta ocasión, en medio de la multitud doliente, estaba una mujer viuda, doblemente herida, ya que ahora está llevando a enterrar su único hijo y anteriormente pues a su esposo. Nuestro texto dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Nuestro pasaje hasta este momento nos ha mostrado dos multitudes que se encuentran en el camino. Una es la que sigue al Señor Jesucristo, que va llena de expectativa de, venimos con el maestro y qué va a hacer y así, ¿no? Y la otra es la que acompaña a la viuda, que van envueltos en luto y el dolor. Y nuestro texto nos lleva a un único rostro, entre esas dos multitudes, un solo rostro, el de una mujer cuya vida está marcada por una gran pérdida. El versículo comienza diciendo, y cuando el Señor la vio. Aquí conviene detenernos para considerar cómo se presenta al Señor Jesús. En el texto original, la palabra traducida como Señor es Curious. Nosotros vamos a saber que a lo largo de todo nuestro curso vamos a utilizar el diccionario Strong. Entonces, si digo el número de palabra, ya saben dónde buscarla en el diccionario Strong. Entonces, es traducida como curious, es la palabra 2962 y es un término que designa a quien posee el más alto poder. Arriba de él, nadie. Por debajo de él, todos. Tiene gran autoridad y dominio legítimos sobre las personas. Él es el amo soberano, eso quiere decir, así lo presenta Lucas. El hecho de que un judío profundamente conocedor de las escrituras, como es el doctor Lucas, que empleara curious para referirse al Señor Jesús, implicaba reconocer su autoridad humana y también afirmar su divinidad, ya que este mismo término se utilizaba en la Septuaginta para nombrar a Dios sustituyendo el sagrado nombre Yahweh. Así, en medio de un funeral y frente a una mujer totalmente desamparada, Lucas usa curious con un propósito narrativo y a la vez teológico, preparándonos para lo que está a punto de acontecer, porque quien fija su mirada en esta mujer doliente es el Señor, el curious, el que tiene la autoridad absoluta sobre la vida y sobre la muerte. Nuestro pasaje dice que el Señor la vio. En griego, el verbo usado para la palabra ver es orao, es la palabra 3708, que hace referencia a que esa mirada implica una comprensión profunda, una mirada que penetra hasta el estado interior de la persona. El Señor Jesús no simplemente nota que hay una mujer llorando, Él discierne su dolor, su historia y su soledad en un instante, en tan solo una mirada. Hermanos, esta porción escritural nos muestra al Señor Jesús deteniendo su caminar para mirar a una mujer desamparada en medio del dolor más profundo. La vio, se conmovió y obró con poder. Ese mismo Señor es el que hoy fija su mirada en nosotros, en medio de nuestras lágrimas, así como su compasión
se tradujo en acción para consolar y restaurar, también nos llama a reflejar esa misma compasión hacia los que sufren. Por eso vale la pena preguntarnos, hermanos, en mi vida personal, creo que en mis lágrimas y quebrantos, el Señor Jesús realmente me ve, aunque los demás ni siquiera noten mi sufrimiento. ¿Cómo puedo reflejar la compasión del Señor Jesús hacia los que hoy se sienten desamparados y enlutados? Hermanos, el liderazgo del Señor Jesús va más allá de logros y de números. Se trata de amar, se trata de consolar, se trata de llevar las cargas de unos sobre los otros, no nada más de estar preparando eventos, materiales, programas. Continuando con nuestro pasaje, en el mundo antiguo, especialmente en contextos de duelo público, las expresiones de dolor eran comunes y hasta ritualizadas, con plañideras contratadas para gritar, para llorar, para lamentar a gran voz. Pero el Señor Jesús identifica inmediatamente a esta mujer. ¿No es una doliente más en el cortejo? Es una viuda que ahora pierde lo único que le queda, su hijo, quedando en la más absoluta vulnerabilidad económica, en el más alto desamparo social y en la más grande tristeza emocional. De manera que la mirada del Señor no es la de un observador distante, sino alguien que entra en la historia del otro. Nuestro versículo dice que Él se compadeció de ella. Esta expresión, el verbo utilizado como compadecer, es ahí está bien difícil, esplexinizomai. Bueno, afortunadamente lo puse aquí en la imagen para que les sea más fácil. Es la palabra 4697 que significa ser conmovido hasta los órganos internos, hasta las entrañas. Y esto es porque en el mundo semita las entrañas eran considerado el asiento de las emociones más profundas. Este verbo transmite la idea de un movimiento interno, un estremecimiento muy profundo ante el sufrimiento del otro. Como vemos en el estudio de palabras, esta compasión es un impulso interior que moviliza al Señor Jesús hacia la acción. Esta expresión en los evangelios es casi siempre utilizada para describir la reacción del Señor Jesús ante nuestra tristeza humana, ante nuestra miseria humana. Y vamos a ver algunos casos. Voy a requerir que me lean 3 pasajes. El primero es Mateo 9:36. Le voy a pedir a mi hermano Arturo que lo lea. Mateo 9:36. Marcos 1:41, que le voy a pedir a mi hermana Claudia Patricia que lo lea. Y Lucas 15:20, que le voy a pedir a mi hermano Roberto que me haga favor de leer. Entonces, Marcos 1:41, mi hermana Claudita, y Lucas 15:20, mi hermano Roberto. Adelante, hermano Arturo, por favor. Sí, vamos a leer Mateo 9:36. Y dice así la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muchas gracias, hermano Arturo. Marcos 1:41, hermana Claudita. Creo que se me fue por ahí. Alguien que me lea Marcos 1:41, por favor. Listo. Bendiciones. Gracias. Listo, mi hermanita, por aquí estoy. Y dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Muchas gracias, hermana. Ahora vamos con Lucas 15:20. Amén. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Muchísimas gracias a todos.
La misericordia del Señor Jesús se revela de manera sublime y constante a lo largo de su ministerio, como bien nos hizo favor de leer el hermano Arturito, pues aquí vemos que en Mateo 9:36 se muestra que al contemplar las multitudes su corazón se conmovía profundamente. Dice la escritura, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto es un estremecimiento del corazón ante la fragilidad humana, una percepción que penetra más allá de lo visible y comprende la necesidad más íntima de cada persona. El Señor Jesús ve nuestra soledad, nuestras luchas, nuestras confusiones, nuestros errores, y su mirada no nos juzga, sino que nos abraza con ternura y con comprensión. En Marcos 1:41, que dice que el Señor Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Aquí se revela un principio eterno. La misericordia de Cristo no solamente está en sus palabras, sino que se manifiesta en contacto real, en esa intervención que cambia la historia de quien sufre. Él toca nuestras heridas, toca nuestras enfermedades, toca también nuestros fracasos y nos dice con autoridad y con amor que podemos ser restaurados. La misericordia de nuestro Señor Jesús es tan completa que aparte de dar consuelo, también transforma, sana y renueva. Y finalmente en Lucas 15:20, uno de mis pasajes favoritos, de verdad me conmueve tanto a mí este pasaje. La parábola del hijo pródigo nos deja ver la misericordia desde otra dimensión. Pues dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. La imagen es altamente conmovedora y profunda. No se trata de esperar a que lleguemos perfectos o justos, sino de un amor que nos alcance incluso cuando estamos lejos, cuando estamos extraviados, cuando nos sentimos rotos y a veces hasta por nuestras malas decisiones y por nuestra rebelión. El Señor Jesús no espera que nos acerquemos con perfección. Su misericordia corre hacia nosotros antes de que siquiera nosotros podamos levantarnos. Es un amor que nos atrapa, que nos envuelve y nos devuelve a la dignidad y a la esperanza. Y es que, hermanos, toda nuestra vida puede entenderse como un escenario en el que la misericordia del Señor Jesús se encuentra presente, constante, inagotable. Él ve nuestra fragilidad, como el pastor que se preocupa por cada oveja perdida. Él extiende su mano para sanarnos, para restaurarnos, como quien toca y transforma todo aquello que está roto. Él corre hacia nosotros, incluso cuando nos alejamos, abrazándonos con un amor que no conoce límites ni condiciones. Hermano querido, cada lágrima que has derramado, cada momento de desesperanza, cada fracaso, cada caída, cada error, ha sido observado por el Señor con compasión, con ternura y con misericordia. Lejos de ser un concepto abstracto, se manifiesta en cada acción, en cada palabra, en cada intervención que nos acerca al amor de Dios. Su misericordia nos recuerda que nunca estamos solos y que siempre hay un abrazo cálido de nuestro bendito Padre esperándonos, y que nuestra identidad, nuestro valor y propósito están firmemente sostenidos por Él. Al meditar en esto, no podemos más que maravillarnos y humillarnos ante un Salvador que nos ama tanto que no nos deja caer en la desesperanza, que corre hacia nosotros cuando aún estamos bien lejos, y que con cada palabra y con cada gesto nos recuerda que somos objetos de gracia infinita. La misericordia del Señor no solo nos rescata del pecado y del sufrimiento, sino que nos enseña, fíjense, a vivir con confianza, con esperanza y con alegría, sabiendo que en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier dificultad, siempre va a estar nuestro Padre amoroso que nos ve, que nos toca, que nos abraza con amor y con un amor que nunca se acaba, que es eterno. Nuestro texto dice que el Señor Jesús le dijo, no llores. En el contexto cultural
cultural judío del siglo I, y bueno, yo pienso que en cualquier época, decirle a una madre que acaba de perder a su único hijo, no llores, sería una frase completamente inapropiada, tal vez cruel, pero en este contexto, aún más, ya que el duelo era parte integral del proceso social y religioso. Nadie se atrevía a interrumpirlo sin una razón poderosa. Pero el Señor Jesús dice esa frase como parte de una promesa, pues sabe ya lo que va a hacer. El tiempo verbal de esta frase en griego es un presente imperativo negativo, que podría traducirse algo así como deja de llorar o no continúes llorando. Es una invitación a detener un llanto que pronto será innecesario, porque el punto está a punto de cambiar la realidad que lo provoca. Aquí radica la diferencia. El Señor Jesús nunca minimiza el dolor, pero puede interrumpirlo, porque tiene poder para transformarlo. Eso significa que incluso en los momentos más oscuros, si el Señor Jesús te dice, hermano querido, no llores, es porque ya tiene preparado un acto de rendición, un acto de restauración y de consuelo, que dará sentido a ese dolor. Hermano, recuerda que la fe consiste en tomarle la palabra a Dios, en creerle lo que nos está diciendo aún antes de recibir el milagro. Hermanos, en nuestro ministerio, este pasaje es un modelo de liderazgo compasivo. El Señor Jesús nos ofrece primero una lección. El Señor Jesús no ofrece primero una lección doctrinal, ni una estrategia de acción, ni un programa bien elaborado, ni una enseñanza que qué barbaridad. Él primero se detiene, fija su mirada en la persona con necesidad, se le acerca y la toca. El líder que vive a la imagen de Cristo no debe perder la sensibilidad de ver más allá de las apariencias, discerniendo la verdadera necesidad de las personas que acompañan. Además, la compasión del Señor Jesús no fue una compasión estática como decir, híjole, pues pobrecita mujer. Sí está bien feo lo que le pasó, pero bueno, tiene que tener fe, hay que tener resignación. Él no hace eso, ¿verdad? Él simple y sencillamente, su compasión se tradujo en intervención. Esto es una gran lección, pues un liderazgo que imita a Cristo, además de escuchar, que es bueno, se involucra y actúa, que es aún mejor. Aun cuando la situación parezca irreversible, la frase no llores en boca de un líder debe ser una declaración respaldada por la fe, por la intersección y la disposición a ser un instrumento de restauración en las manos del Señor. En otras palabras, el liderazgo a la manera de Cristo es aquel que ante los dolores, ante la tristeza ajena, se presenta allí con la autoridad de aquel que puede transformar el luto en gozo. Esto nos debe de llevar a reflexionar. ¿Estoy preparado para consolar bíblicamente a mis hermanos? ¿Tengo el amor suficiente para ver, acercarme y tocar? ¿O solo tengo un ministerio bien grande, un lugar de mucho privilegio, donde todo el mundo me ve con muchísimo respeto? Nuestro pasaje continúa así. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. La escena que hemos seguido hasta ahora alcanza aquí un punto culminante. Después de ver el dolor de aquella madre viuda y de ser movido a misericordia, de haberle pedido que no llorara, el Señor Jesús actúa. En el versículo 14 inicia diciendo, y acercándose. El verbo griego utilizado aquí en el original es proseltón, es la palabra 4334, como hemos visto del diccionario Strong, e indica un movimiento intencional. El Señor Jesús se aproxima de forma deliberada al cortejo, rompiendo la barrera social, cultural y ceremonial que mantenía alejados a los vivos de los muertos.
Y a continuación Lucas nos dice que tocó el féretro. El término griego para féretro es soro, que designa una especie de camilla o parijuela en la que se transportaba el cuerpo para su entierro. Esto es bien importante porque en la cultura judía tocar algo que contenía un cadáver pues implicaba contaminación ceremonial. Y por ello los que llevaban el féretro sabían que este no era un gesto usual. Esto que están viendo es lo que nunca antes se había visto, lo cual fue muy impactante, ya que el Señor Jesús, el 3 veces santo, el de pureza inmaculada, no es contaminado por la muerte. Al contrario, la muerte es vencida por su gloriosa presencia. El texto continúa diciendo, y los que lo llevaban se detuvieron. El verbo usado para detuvieron es istemi, es la palabra 2476, que significa literalmente como ponerse firme, así de ¡pum! Firmes ya. Detenerse, quedar inmóvil, en un sentido literal, pues ellos pararon de golpe. Pero yo pienso que en un sentido estrictamente teológico, estrictamente cristológico, la muerte misma también quedó en suspenso, quedó parada ante el toque del Señor de la vida. Lo que parecía un proceso irreversible, como es la muerte, se interrumpe porque la autoridad del Curios está presente. Entonces viene una frase sorprendente. Joven, a ti te digo, levántate. Aquí encontramos el verbo egeiro, que es para levantarse, que significa despertar, resucitar, levantar. Este mismo verbo ha sido usado con pues, mucha continuidad en el Nuevo Testamento para describir la resurrección del Señor Jesús. La autoridad de su voz es tal que solo basta con que pronuncie una palabra para dar vida y para que la muerte obedezca. El versículo 15 describe la consecuencia de que el Señor haya dado esa palabra. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. El verbo griego anakateizo, traducido como se incorporó, es una imagen gráfica de alguien que vuelve a una posición de vida activa. Es decir, no solo abrió los ojos así como un zombie y no sé ni qué está pasando, sino que se ve que es una señal de recuperación inmediata y total. Él volvió como si hubiera estado dormido y de pronto, ¿qué está pasando aquí? Se levanta y habla, pero su semblante y todo él se veía pues una persona saludable. Y el pasaje culmina con un gesto cargado de ternura, que dice, y lo dio a su madre. Esta acción, pues repercute, ¿verdad? Hace eco en lo sucedido en Primera de Reyes 17:23, en Segunda de Reyes 4:36, donde Elías y Eliseo devuelven hijos resucitados a sus madres. Y Jesús también se coloca así en la línea de los grandes profetas, pero sobrepasándolos en autoridad, ya que tanto Elías como Eliseo, y que lo estudiamos cuando dimos las clases de su vida de estos dos profetas, ambos oraron a Dios porque lo hiciera. Aquí el Señor Jesús, él mismo, con poder, con autoridad, ordena y la vida regresa. Hermanos, como vemos, no hay muerte física, espiritual, emocional que pueda resistir la palabra del Señor Jesús. Tal vez hay áreas de tu vida en que las sientes, las ves como muertas, sueños apagados, fe debilitada, relaciones rotas, ausencias que duelen. El Señor Jesús sigue acercándose, tocando aquello que creías perdido y pronunciando su palabra vivificadora. Lo que para ti es irreversible, para Él simplemente es una oportunidad para mostrarte su gloria. Cuando escuches su voz en la escritura o en la intimidad de la oración, no la ignores. En su palabra hay poder para levantarte
y para devolverte a la plenitud de la vida que solamente Él puede dar. Hermanos, este pasaje es una lección para todo líder que sigue el modelo del Señor Jesús, que no teme acercarse a lo que está muerto. Él va más allá. Se acerca a aquello que ha perdido la vida en las personas, como matrimonios fracturados, ministerios apagados, corazones endurecidos, hijos alejados. El verdadero liderazgo espiritual se atreve a tocar estas realidades, aun cuando otros prefieran evitarlas por temor o por incomodidad. Pero hay que aprender que no basta con acercarse, hay que hablar con la autoridad de la palabra de Dios, sabiendo que no es nuestra voz la que da vida, sino la del Señor que nos envía. Un líder que vive bajo la autoridad del Curios puede ser instrumento de Dios para que otros se levanten, para que vuelvan a hablar y para que sean restituidos al lugar donde pertenecen. En Naín, aquel día la muerte perdió y la vida ganó. Y no porque la circunstancia lo permitiera, sino porque el Señor Jesús se acercó, tocó, habló y la muerte tuvo que retroceder. Ese mismo Señor Jesús es quien te guía, hermano, quien te alienta, quien te levanta cada día y quien te sustenta en tu liderazgo. Así es de que cobra ánimo, hermano, y sigue fiel al Señor Jesús. Después de este milagro indescriptible de volver la vida a aquel joven, nuestro texto nos describe la reacción colectiva. ¿Alguien me hace favor de leer Lucas 7:16, por favor? Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Falta un pedacito, ¿no? De que dice, y se extendió. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Gracias, Paulita hermosa. Vemos la frase inicial que dice, y tuvieron miedo. Esta palabra que se describe como miedo, fuebeo, es fobeo, es la palabra 5399, que implica reverencia profunda, asombro ante lo sagrado. No es como tal un miedo mundano, como un terror, es más bien un temor reverencial de Dios que reconoce que uno está en presencia de un poder tan grande, tan absolutamente santo y superior que nos mueve a tener esa reverencia. El pueblo ha visto cómo la muerte, ese enemigo invencible, obedece a una sola palabra del Señor Jesús. Este temor santo es el mismo que se manifestó cuando Moisés descendió del Sinaí, allá en Éxodo 34:30. También cuando Isaías contempló la gloria del Señor en el templo, en Isaías 6:35. La cita anterior era Éxodo 34:30. Pero este temor no queda en el asombro, es un temor que se convierte en adoración, ya que vemos que dice el pasaje, y glorificaban a Dios. El verbo doxazo, que es en la palabra 1392, significa reconocer, alabar y magnificar, y tiene su raíz en la palabra doxa, que es gloria. La multitud entiende que este acto es una intervención de Dios que merece honra y gratitud. La gloria que es dirigida a Dios mismo y la manera implícita en que están glorificando también al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Imagínense qué este impacto tan grande, ¿no? Tuvieron estos hermanos al ver que llega el Señor Jesucristo, le da una sola palabra, el muchacho se levanta y comienza a hablar y se lo entrega a su madre. Pues claro que dijeron, ay, pues lo nunca antes visto, aquel asombro que se manifestó. Y luego vemos las dos declaraciones que hace la gente y que también me gustaría que las analizáramos detenidamente.
La primera de ellas dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Esta expresión, se ha levantado, se traduce del verbo egeiro, es la palabra 1453, el mismo que Jesús usó para decirle al muchacho que acaba de resucitar, levántate. Aquí la multitud lo aplica metafóricamente, así como aquel joven se levantó de la muerte, también Dios ha levantado a Jesús como una figura profética única. Eso es lo que ellos pensaban, que era un profeta único, comparable solamente a Elías o Eliseo. Por lo que vemos, su entendimiento aún todavía es parcial. Lo ven como un gran profeta, es decir, no todos perciben todavía que Él es mucho más que eso. Él es el Hijo de Dios, el Señor que da vida. También señalan, Dios ha visitado su pueblo. El verbo es episkeptomai, está en el diccionario Strong en la palabra 1980, que significaba visitar con el propósito de ayudar o socorrer. Esta expresión es muy común en el Antiguo Testamento, y si alguien me hiciera favor de leer Génesis 50:24 y otra persona Ruth 1:1-6, por favor, para ver qué tipo de visitación es esta. Amén, hermana. Ay, Génesis muchas 50, gracias. Génesis 50:24. Así es. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Muchas gracias, hermano. Y Amén. la otra cita, Ruth 1:6. Amén. Gracias, Gaby. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Muchas gracias. Entonces ya vemos que esta visitación es así como se acordó de nosotros y nos vino a ayudar, nos vino a socorrer. Y por eso la multitud reconoce que este milagro es una señal de que Dios mismo está actuando en medio de ellos, trayendo consuelo, restauración y esperanza. Finalmente, el versículo 17 nos dice, que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí el verbo es exerchomai, es la palabra 1831, pero fíjense que bien chistoso, porque uno dice se extendió, ¿no? Así como de, bueno, ya todo el mundo lo conoció, pero en el estudio de palabras esto significa una noticia que se propagó, pero como un fuego así que avanzó, pero sí, rapidito se extendió por toda la región. Este detalle prepara el terreno para lo que sigue en el Evangelio, la creciente notoriedad del Señor Jesús y la necesidad de responder a su autoridad. Hermanos, todo discípulo del Señor Jesucristo está llamado a vivir con ese temor santo que la multitud experimentó. Como vimos, no se trata de miedo o de decir, no, pues sí, es que no, ¿qué me va a pasar? No, pues me va a castigar, a mí me da miedo, mejor por la derecha, porque a mí me da muchísimo miedo. No se trata de eso, sino de un respeto tan profundo y tan constante al Señor Jesús que nos debe de llevar a reconocer que en Él habita toda la autoridad de Dios, toda la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Cada vez que el Señor interviene en nuestra vida, ya sea rescatándonos de un pecado, restaurando nuestra salud física muchas veces, nuestra salud espiritual, o respondiendo a una oración que dice uno, híjole, esto no, aquí solamente Dios, porque esto está imposible, debemos responder como aquella multitud, con adoración genuina, reconociendo que Dios hoy ha visitado a este siervo. Nuestra vida diaria debe de ser una proclamación viviente de la gloria de Dios, para que otros también se acerquen a Él. Hermano, tú como líder debes entender que toda obra de Dios en tu ministerio no es para tu propia exaltación, sino para glorificar a Dios. El mismo Señor Jesucristo fue quien hizo este milagro, pero Él siempre condujo la atención hacia el Padre.
porque un líder maduro sabe dirigir la mirada del pueblo hacia Dios y no hacia sí mismo. Además, debe de vivir de manera que su testimonio sea un canal para que la fama del Señor, no la tuya propia, se extienda. Esto requiere, hermanos, pues de mucha humildad, de mucha integridad, de un compromiso constante de atribuir todo honor y toda gloria al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Señor, porque de Él somos y para Él vivimos. Entonces, siempre, porque es bien bonito cuando, ay, hermano, mira, pero qué mensaje con tanto poder, Dios me habló. Y uno, lo primero que debes de contestar, para la gloria del Señor. Sea el nombre del Señor exaltado. Hermano, me alegro, porque la palabra del Señor bendita para eso está, para que toque nuestros corazones, para que los transforme y para que haya en nosotros un cambio. Hermanos, jamás olvidemos el patrón de acción que vimos en el Señor Jesús en Naín. El Señor primero miró, y esa mirada habla de detenerse, de no andar a las carreras porque ahorita tengo que hacer esto y aquello y todavía me falta, y es que tengo que dar clase, tengo que servir en el ministerio, tengo que ir a ver a los de alabanza. No, Señor. Hay que enfocar la atención. Hay que mirar a las personas con las que estamos, reconocer la historia y dolor que muchas de las veces está delante de nosotros. Un verdadero liderazgo no se mide solo por lo que se predica desde un púlpito, por lo que se enseña en una plataforma, por lo que nosotros podemos hacer en un servicio, sino por la capacidad de mirar profundamente a las personas, aun cuando todos los demás pasan de largo. Después de que el Señor Jesús miró, se conmovió, y esa compasión es la fortaleza de un corazón que no se endurece frente a la necesidad. El Señor Jesús no hizo por no sentir, por decir, híjole, es que eso, qué triste, ¿eh? No, está bien, bien triste. Yo mejor ni voy porque siento bien horrible. Mejor me quedo en mi casa porque, pues yo la verdad no quiero ver esas cosas. No, por el contrario, permitió que el dolor ajena tocara su interior. Hermano, el ministerio no es un escudo para aislarte de las lágrimas de tu gente. Es una puerta para que la misericordia de Dios fluya a través de ti. A continuación, el Señor se acercó, porque la compasión que se queda en el sentimiento es incompleta. Por mucho que te duela la situación de aquella y te encierres en tu cuarto y llores, pues sí está bien, es bastante loable, pero es aún mejor ver cómo el Señor Jesús acortó la distancia entre el dolor y la esperanza. Tomemos su ejemplo, porque un verdadero líder no se queda analizando la necesidad desde lejos, se mueve hacia ella, sabiendo que la cercanía a veces vale más que 1000 sermones muy bien elaborados. Finalmente, él tocó, un acto cargado de ternura. Tocó lo que era impuro según la ley, tocó lo que otros evitaban, y ese toque detuvo el avance de la muerte. Hermano, no olvides que tu toque, tus palabras, tus acciones, tu tiempo, tu entrega puede ser el punto de inflexión para la vida de alguien que está sufriendo. Este es el modelo de liderazgo según el corazón del Señor Jesucristo. Mirar con intención, conmoverse con sinceridad, acercarse sin miedo y tocar con poder. Si el Señor Jesús, el Señor de la vida y la muerte, actúa así, cuanti más nosotros que hemos sido llamados a servir en su nombre. Recuerda, no siempre podrás cambiar todas las circunstancias, pero sí puedes reflejar el carácter del Maestro. Y cuando lo haces, la gente no solo recibe ayuda humanitaria, porque a veces decimos, no, pues todas las personas que están afuera de los hospitales sufren bien feo, yo los veo que están llore y llore, vamos a llevarles café y galletas. Y en eso se queda, en café y galletas. Eso se llama ayuda humanitaria. Cuando nosotros llevamos una palabra de ánimo, cuando nosotros nos preparamos para compartirles un versículo, un algo que les haga ver el amor de Dios en sus vidas y que el Señor nunca duerme.
Él está atento, Él está alerta a nuestras necesidades. Y nosotros se los hacemos saber con amor, con empatía. Las personas que visitamos experimentan ese amor del Padre, experimentan el carácter del Señor. Te invito a que reflexiones en lo que dice Efesios 2, versículos 4 y 5, que dice así: Mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, es bueno estar bien preparado, es bueno dar una buena conferencia, una buena plática, es bueno mover muchísima gente y tener a tu cargo no sé cuántos ministerios, pero es mejor cuando tú te detienes a observar qué es lo que está pasando en la vida de las personas que te rodean, cuando estás preparado para dar una palabra de amor, para cuando estás listo para abrazar a tus hermanos. Cuando les dices estoy aquí a la hora que sea, ahí es cuando estamos mostrando el verdadero liderazgo. Ahí es cuando estamos mostrando como que ya aprendimos de qué manera llevó su liderazgo el Señor Jesucristo. No por nada es un liderazgo perfecto. Así de que, hermanos, pues vamos a pasar a nuestro tiempo de nuestro material del alma. Y vamos a... Ahí está. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos, los hermanitos que no los alcancé a ver. Creo que hay por ahí unos mensajitos, ¿verdad, hermano? Hermanita, Rosarito, en el chat. Sí, hermana, pero no hay Sí, ninguna hermano. pregunta. ¿Ya están contestados ya? No solo son saludos y no, no son preguntas. Ah, bueno, Solamente muchísimas avisan. gracias, Rosarito. Bueno, pues vamos a la pregunta número 1 que dice, al ver a la viuda de Naín llorando por la pérdida de su hijo, el Señor Jesús se compadeció profundamente. ¿Qué situaciones en tu ministerio te han conmovido de manera similar? Alguien que nos quiera compartir su respuesta. Sí, amén. Adelante, Gloria. hermano. Arturo, muchas Voy a gracias. hacer, sí, muchas gracias, muchas gracias. Voy a ser un poco breve, voy a poner dos situaciones. Sí. Para empezar, Gaby sabe que luego vemos a las personas que están en la calle y pues siempre voy, me acerco a ellas y oro por ellas. Es una de las cosas que tengo porque el Señor ha puesto en mi corazón ese amor Qué bonito. de las personas, esa compasión, ¿verdad? Hace, hace tiempo había otro ministerio, otra iglesia a 20 minutos de donde tenemos nosotros nuestra iglesia. Este, eh, y llegó el matrimonio de pastores a la de nosotros, eh, llorando, diciendo pues que la situación ahí es que les habían prestado unos familiares el lugar para tener su iglesia. Entonces, la situación cambió al ver que, que arreglaron la iglesia, que ya todo estaba bonito. Entonces, pues le dijeron que siempre no, que se retractaban. Entonces, ese día llegó este matrimonio de pastores a nuestra iglesia, llorando con lágrimas, como niños. Ahí, pues, sentimos todo el amor del Señor, ese amor paternal que Él tiene para con sus hijos, y le dijimos, sí, vamos a ir a ayudarles a traer sus cosas. Entonces nos permiten guardarlas aquí. En ese tiempo había espacio y les dijimos, sí, eh, gracias a Dios había una visita con una camionetota y nos fuimos todos a ayudarles y trajimos las cosas y les dijimos, bueno, yo les dije, porque así puso el Señor en mi corazón. No lo he Miren, entendido muy bien. ¿Lo podrías repetir?
nosotros damos nuestro servicio en la mañana. ¿Qué les parece si ustedes, como he visto que lo hacen en la tarde, pues siguen de esa forma? Y entonces me dijeron, sí, lo vamos a orar. Y yo les dije, claro que sí. Al final de cuentas ellos determinaron estar con nosotros. El Señor los capacitó, los entrenó, los enseñó y pues un tiempo que estuvieran con nosotros para, para la gloria del Señor y después pues se fueron a continuar su camino. Pero el Señor nos puso ese amor para con ellos. De igual manera, hubo un tiempo en que era 30 de abril o ya había pasado. La cuestión es que íbamos nosotros a festejar el Día del Niño, cuando llegó una hermana y nos dijo que su hijo había eh, tenido un accidente, lo daban por muerto, se había caído de la azotea y lo daban por muerto. Y para mí en ese momento era una situación difícil porque estaba tanto el festejo para los niños, ya todo planeado, y la situación de esta hermana y de esta familia. Entonces, le pedí a la congregación un tiempo de estar orando por la vida de este joven, y pues así lo hicimos. Después esta hermana se salió con otro familiar y los fue a alcanzar mientras siguieron con las actividades en la congregación. Y le dije a la hermana, le digo, el Señor me puso en mi corazón alcanzarlos, y el Señor puso en mi corazón decirles esto. Así como Él levantó a Lázaro, hoy el Señor también dice, levántate, levántate, Fernando, porque era el nombre del joven, y repito, lo daban por muerto, pero al final de cuentas, el Señor lo sanó. A final de cuentas, él sigue teniendo pues una vida normal, y pues damos gracias a Dios, aunque ellos también ya no están con nosotros, pero todo ha sido para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues qué testimonio más chulo, más pues tiene todo lo que acabamos de estudiar. Esta podría ser una nota editorial porque es todo lo que acabamos de estudiar. Primero, pues, primero para nosotros la oración, ¿verdad? Porque, pues, el poder es del Señor, ¿verdad? Pero usted dice, yo oro por las personas en la calle. Qué bonito, qué bonito. A mí también me ha pasado que luego voy manejando y como voy a ir a dejar a mi hija al hospital, veo a la gente llorando afuera y es algo terrible para mí. Pero de verdad que tomo un tiempo para pedir por esas personas. Y luego usted se acercó, fue cercano a las personas que estuvieron en necesidad. Y lo que más me gusta es como dice, es que el Señor me puso en el corazón, es que el Señor, que bueno, para el Señor es esto, para el Señor es lo otro, y darle el lugar primordial al Señor. Y ya daban a ese joven por muerto, pero no fue que la oración del hermano Arturo sea la más poderosa, es en quién está poniendo su oración, en quién está esa confianza, en quién está esa fe. Muchas gracias, hermano, y qué testimonio tan lindo. Ya no me acuerdo quién sigue, creo que primero mi hermano Roberto, después el hermano Alfonso, o cómo. Marquitos, Ah, primero, después entonces sigo va para yo, acá. después Alfonso. El hermano Marquitos, luego el hermano Roberto y luego el hermano Alfonso. Adelante, hermano Marquitos. Gracias, mi hermanita. Como se ve, testimonio ya que ha sido comentado aquí en estas clases, y bueno, no en esta clase, sino con ustedes. Ah, Resulta pues que estaba invitado a una iglesia se llama acá Parroquia Pascuales, donde periódicamente pedían orar por una persona, una señora que estaba en cama ya desahuciada con cáncer. Tenía desahucio ya siquiera 1 mes, 2 meses, si no me equivoco. Entonces fuimos a la iglesia que estuve invitado yo, pues fuimos a la iglesia toda, fuimos allá a la casa de la hermana donde tenía el familiar, pues, en agonía.
que tenía meses que no moría, no moría. Entonces, todos oramos adentro en la casa de la señora, en la cama, al lado de la cama de la señora y todo, bueno. Y ella pues ponía, qué sé yo, pues los ojos, la boca abría, pero feo, feo, feo. Y yo no era, pues yo tenía así, creo como 2 años en Cristo, pues. Entonces, pues era del tiempo cuando yo estaba con, con toda ¿cómo se llama? Mi corazón en Cristo Jesús. Entonces, para esto ya pronunciamos, ya, ¿cómo se llama? Ya yo oraba bastante. Ya predicaba también porque tenía casas de oración, dos para la iglesia. Y esa vez, pues, eh, vi que la señora tenía gestos muy, muy funestos y no moría, no moría porque algo pasaba. Todos, ya todos oramos, todo el pastor oró, mi amigo se oró, todos oramos. Yo me quedé un rato adentro con la señora y con la hermana de la hermana que estaba falleciendo, o sea, estaba enferma, pues no. Y Dios me puso en mi corazón. Le digo, la hermana no puede morir, le digo, por falta de perdón. Y me queda viendo la hermana de ella y me dice, ¿y cómo así? Dios me puso, digo, en mi mente, Señor me puso en mi mente, digo, que oremos nuevamente con ella. Eso pasó como una media hora antes, después de que oró el pastor. Entonces me dice, sí, me dice, verdad, dice, el señor que está afuera, el gordito que está sin camisa, estaba tomando cerveza. Y él dice, él no le perdona a la mamá. Le digo, pero entonces hagamos una cosa, oremos nosotros aquí, le digo, y usted haga las veces que es del señor que está afuera, del hermano, del sobrino de ella. Ujú. Hagamos las veces que usted lo represente a él y pidamos perdón nuevamente al Señor y pidamos perdón en nombre de él. Total, pues el Señor no era cristiano, no era nada, era del mundo por el momento que estaba tomando cerveza, estaba divando. Claro. Entonces, comenzamos a orar, yo me acerqué a la cama de la señora que estaba enfermita, le puse la Biblia en el pecho de ella, le puse las dos manitos, le puse así abrazando la Biblia y comenzamos a orar, todo, le dice que ore la hermana también, pidiendo perdón al Señor y pidiéndole perdón por las cosas que pasaban por el hijo. Yo no pregunté qué es lo que ocurría entre ellos, pues no me constaba, o sea, no me interesaba a mí, solamente pedí perdón al Señor por ella. Y entonces, en el momento, pues ella pegó un suspiro grande y como que cerró los ojos, todo, y dice, ay, mi Señor, dijo así, abrazó a la iglesia, y yo le topé las dos manos y seguimos orando. Después terminamos, me senté un ratito, digo, voy afuera un rato. Bueno, dice, cuando en eso salimos como a los 10 minutos, me sale la señora, la hermana que estaba de la enferma. Dice, acabó de morir, dice mi hermanita. Y qué felicidad, dice, pero la gente estaba conmovida, tenía los sobrinos, hermanos y así que apenados por lo que la señora estaba sufriendo, porque querían que Dios haga su obra, que Él pues bajo su amparo y bajo su misericordia pues, haga lo que tenía que hacer con la persona. Y entonces, pues lo que dijo ya la hermana, dice, terminó de morir, ya murió, dice, ya descansó, dice. Gloria a Dios, dije yo, usted, Señor, es el que hace todas las cosas, pues usted es el dueño de la vida y el dueño de la muerte. Pues así Así que, es. entonces, así pasó esa vez y lo comento ahora nuevamente porque fue una de las partes donde yo me conmoví porque dije yo, pues, oro para que viva y ahora oro para que se muera. Entonces, el Señor lo que tenía que hacer, hizo esa vez. Amén. Y sí, gloria a Dios, gloria a su nombre también. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Marquitos, por compartirnos esto. Fíjate que esto que apunta es bien, bien interesante, ¿no? El Señor, como nos contaba su testimonio, hermano Arturo,
¿verdad? Ahí el Señor dio la vida. Y aquí en el testimonio de usted, el Señor la tomó de vuelta porque tiene poder para hacerlo. Y Él es el que hace todas las cosas y nosotros instrumentos en sus manos. Y qué bueno que usted haya sido sensible a esa necesidad y haya estado presente para mostrar el rostro de Cristo aún en estas situaciones tan duras. Muchas gracias, hermano Marquitos. Adelante, hermano Roberto. Sí, gracias. Bueno, la pregunta dice que qué me ha conmovido. Mm. Cuando trato de persuadir a una persona, digamos, para que busque al Señor y entregue su corazón a Dios a través de la palabra, o sea, eso me conmueve mucho porque a veces se justifican de sus acciones pecaminosas. Entonces ahí pues ahí es donde yo los veo como muertos, pero espiritualmente, ¿verdad? Y esto me conmueve de manera similar porque se entristece mi corazón. Igualmente, la misericordia llega a mí cuando veo a muchos necesitados siendo vulnerables en las calles, siendo expuestos a las drogas, prostitución, muchachas jóvenes y otras adicciones en donde, por falta tal vez de alimentación, buscan el camino más fácil para poder comer. O sea, todo esto me llena de compasión por las almas, ¿verdad? Que se Claro. pierden día a día y sí, ahí sí, se me salen las lágrimas, definitivamente, sí. Amén. Y qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor nos pone ese dolor y ese dolor nos hace actuar. Porque sí, uno pues dice, híjole, esta persona necesita del Señor, pero muchas de las veces dice uno, híjole, ¿y cómo le entro? Pero si donde es requete bien ateo y hasta lo dice, yo soy ateo y que no sé qué. Y sí, le duele a uno, dice uno, ay, pues ¿para dónde iba a ir a dar? Yo sí sé para dónde. Y eso es lo que a uno le duele. Muchas gracias, hermano Roberto, por compartirnos esto tan importante. Hermano Alfonso, adelante, y después mi hermano Roberto Carlos. Sí, gracias, hermana Rosy. Son dos testimonios que me platicaron de dos pastores que yo tuve a lo largo pues, de esta vida. Uno que falleció en los años 80 se llamaba se llama Ismael Rebolledo. Entonces este pastor yendo a Acapulco a predicar, finalizando, fue lo que me contaron mis hermanos en Cristo, que finalizando la prédica, le tocó predicar a él en el púlpito. Dicen que de alguna manera él levantó los brazos y dijo, Señor, ya estoy preparado. Acto seguido, pues cae mi pastor, pues fallece ahí en el púlpito. Y la verdad que pues uno se queda pensando, ¿no? En este tipo de situaciones que pues yo creo que el Señor le avisó o no sé qué fue lo que pasó, pero sí, pues el testimonio de toda la congregación pues fue esa, ¿no? De que él terminó la prédica, levantó los brazos hacia el cielo y pues exclamó, Señor, ya estoy preparado. Y de verdad que pues es una partida, pues yo siento que muy pues para mí feliz, ¿no? Porque de alguna Claro. manera él supo con quién se iba y a dónde se iba. Ajá, y otro pastor que tuve acá por el lado de Iztapaluca, se llamaba el hermano Polito, era de una iglesia bautista. Entonces, igual lo que me cuenta la copastora que había ahí, cuando pregunté por él, pues ya me dio la noticia, pero me dice, pero lo más bonito de lo que sucedió es que yendo con sus hijas en una camioneta, les dice, ¿se pueden parar, por favor? Porque tengo necesidad de orar. Entonces, se paran las hijas, se orillan y el pastor se arrodilla y empezó a orar. Desafortunadamente ellas no se dieron cuenta, pero ya cuando así lo quise, ya papá, pues ya el pastor Polito pues ya había eh, ido con el Señor
Entonces sí son dos situaciones que a mí me llama mucho la atención de que cómo estos seres o estos hombres o estos siervos de Dios, cómo de alguna manera Dios en un momento les los llama y ellos se entienden y de alguna manera pues ya van preparados. A mí de verdad me conmueve, ¿no? Este tipo de situaciones porque son de alguna manera unas partidas muy, eh, ay, pues no tengo palabras para expresar ese tipo de sentimiento, ¿no? De que, pues sí, la verdad se fueron muy seguros de su partida y a dónde iban. Fíjese, hermano, Alfonso, muchas gracias por estos testimonios tan preciosos. Le voy a decir una cosa. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Correcto. Y a mí me encanta porque esa analogía, no sé si han tenido oportunidad de ver a algunos pastores platicar. Si dos pastores traen su rebaño y se juntan y están ellos platicando, las ovejitas se mezclan entre ellas dos, como ellas hacen su vida, por decir, ¿no? Se mezclan. Y ya ni se ve quién es de quién. Pero cuando el pastor dice, ah, bueno, ya nos vemos, compadre, vámonos, y camina, una sola ovejita de ese pastor no se queda, ni se va una del otro. Solamente las ovejas de cada quien. Las ovejas conocen a su Señor y su Señor conoce sus ovejas. Esa analogía que dio el Señor es tan dulce y tan preciosa porque efectivamente así es. Estos siervos del Señor, pues Él los llamó, ellos escucharon su voz y se fueron. Es correcto. Y qué cosa tan preciosa y conmovedora, literalmente, el consuelo del creyente. Saber de quién somos y a quién vamos, ¿no? Hay una que dice, ¿quién soy y a dónde voy? Yo no sé qué es una como de esas cosas filosóficas del mundo que dicen, no sé quién soy, no sé a dónde voy. Yo sí sé quién soy y sé a dónde voy, porque mi Padre ya me lo reveló. Entonces son cosas que uno las ve y dice uno, no, pues gloria al Señor. Muchas gracias, hermano Alfonso, por este testimonio tan precioso. Y mi hermano Roberto Carlos, adelante, por favor. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Eh, hermano. Bendiciones. a mí lo que me conmueve son las almas, las vidas, pero no solamente es que nos conmueva, sino que tenemos que actuar, porque la palabra de Dios nos dice, dice, sigue la verdad y la justicia, dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y cuál es la verdad? De que nosotros tenemos que salir a predicar el evangelio. He estado, ahora sí que estamos con otros hermanos predicando el evangelio en las calles y hermanos, viene a ver cuánta necesidad hay, cuántas personas se están perdiendo porque no estamos cumpliendo con la comisión de nuestro Señor Jesucristo. No solamente estar liderando una iglesia, Jesús es el pastor de pastores y el Señor Jesús nunca paró, siempre estuvo predicando el evangelio del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas personas, hermanos, se están perdiendo y muchos van directos al infierno porque no les estamos predicando. ¿Y por qué se lo testifico? Porque hemos estado viviendo lo que está pasando. Hace unos días atrás estábamos predicando la palabra y de repente que se aparece un hombre y venía en una moto y nos decía nomás, oren por mí. Oren por mí. Y ya le dijimos que qué es lo que tiene, varón. Dice, oren por mí, dice, necesito ya salir de esto y no puedo. Y empezamos a orar por él. Y estábamos orando y dice el varón, dice, empezó a llorar, el Señor lo empezó a quebrantar y dice, hace unos días quería matarme, dice, con mi pistola, dice, me la puse en la cabeza, dice, soy comandante de la policía turística. Y ya no aguantaba, dice, quería encerrarme en un lugar en los Alcohólicos Anónimos, pero yo sabía que necesitaba algo más que eso. Y cuando yo escuché, yo vine aquí y cuando ustedes oraron, algo salió dentro de mí.
Sí, Oh, algo, wow. siento que fui libre cuando ustedes oraron. Y eso es uno de muchos testimonios. Apenas estuvimos también con una hermana, ¿sí? Su hijo se mató, 16 años. La depresión y la ansiedad la está matando. Y el día martes estuvimos ahí, ellos tienen un negocio de tacos. Y el Señor me entregó una palabra en la madrugada. Me dijo, todo lo que hagas, que sea en el nombre de Jesús, todo lo que hagas, dice, de hecho, o de palabra que sea en el nombre de Jesús. Y esa palabra se me vino, la traía yo aquí en mi corazón. Yo traía esa palabra aquí. Yo traía esa palabra en mi corazón. Y recuerdo que la hermana ahí y llegó y toda así, hermana, ¿cómo está? No, hermano, me siento bien mal. Y hermano, y en eso esa palabra se hizo viva. Y ahora sí que, hermanos, vamos a orar por la hermana. Y empezamos a orar, ¿sí? Y le empezamos a citar la palabra de Dios. Y el Señor, pude percibir como el Señor abría las puertas de los cielos y descendía su poder. Y en cuanto oramos y pusimos la mano sobre la hermana, ella fue libre, libre. El día de ayer nos invitaron. El día de ayer nos invitaron a orar por unos enfermos. Fuimos y desde el momento que llegamos y nos encontramos con esas personas, y recuerdo que iba el yerno de la hermana por la que íbamos a orar. Y el varón, desde que nos subimos y nos dijo, no, hasta que veo unos hermanos verdaderos, dice, allá donde va ella, allá donde sus pastores, dice, le están cobrando para la gasolina, para venir a orar por ella. Y empezó el varón a estar blasfemando y a estar diciendo tantas cosas, hermano, feas. Y tal vez haya tenido razón, pero yo decía, Dios, ¿qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Y llegamos donde la hermana. Y salió la hermana, ¿qué tiene? Hermano, dice, no puedo pararme, tengo el páncreas inflamado, los riñones no me sirven, y tantas cosas que tenía la hermana. Pero nosotros confiamos que Cristo tiene el poder y que su Espíritu Santo está vigente aquí en esta tierra. Solamente tenemos que efectuar, sí, echar a andar lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a predicar el evangelio e ir por esas personas que están enfermas, ir a los hospitales, ir a todo lugar. Hay jóvenes que se están perdiendo entre la droga, otros alcoholizados, las jovencitas. Los hombres quieren ser mujer, las mujeres quieren ser hombres. ¿Por qué? Porque no han conocido la verdad. Sí, ellos siguen ciegos espiritualmente. Y es por eso que nosotros tenemos que empezar a caminar como lo hacía nuestro maestro, el Señor. El Señor quiere mostrarnos cosas grandes, cosas grandes. La hermana, oramos por ella, dice la hermana, ya se me quitó todo, dice hermano. Todo se me quitó, dice. Todo, dice. Después fuimos a donde otra muchacha, también otra mujer. Igual, el Señor también se manifestó su poder. Y recuerdo que hoy en la mañana me puse yo a barrer. Y estaba barriendo, recuerdo. Y de repente algo vino sobre mí, una voz sobre mí. Y me decía, ya ves, dice, muchos no creían en ti, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Sí, yo estoy contigo. Y es que, hermano, discúlpeme la interrupción, ¿verdad? Pero, hermano Roberto Carlos, vea cómo aquí lo que quiero resaltar mucho es cómo dice que debemos levantarnos de la comodidad que a veces, ¿verdad? Estamos bien cómodos solamente recibiendo, solamente escuchando, solamente, pues, viviendo una fe de iglesia, ¿verdad? Ahí metiditos. Y no, afuera hay muchísima necesidad como usted bien lo maneja y es verdad, fue lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿no? Él no dijo, híjole, yo llevo un programa, verán,
¿verdad? Estoy entrando aquí, yo traigo un programa, traigo actividades, vengo con mucha gente o sea, no, él en medio de todas las actividades se dio un tiempo para acercarse, para restaurar, para consolar. Y esto es lo que nos debe de llevar, ¿verdad? Pues a nuestra vida como hijos de Dios, a tener amor por las almas, a salir a buscarlas y a llevarles una palabra de ánimo. Muchísimas gracias, hermano Roberto Carlos. Y ya vamos sobre la pregunta número 2. Si una persona me hace favor de compartir, dice, el Señor Jesús actuó inmediatamente ante el sufrimiento de la viuda. ¿Cómo respondes cuando detectas dolor o necesidad en tu comunidad o en tu equipo ministerial? Amén. Adelante, Gab. Bueno, como ahorita hemos estado con todos ¿cómo se llama? Estos testimonios. Testimonios. Pues sí, lo que acaba de decir el hermano Roberto, hay mucha necesidad, ¿no? Y lo que es alrededor de donde vivimos, ahí es donde nosotros estamos más, percibimos más en nuestras comunidades, ¿no? La necesidad que hay. Y en este caso, hay veces como si fueran tiempos, no sé, tiempos difíciles en los cuales dices, ay, es que ya se murió mi vecina, se murió ¿cómo se llama? El muchacho de la esquina y luego falleció mi vecino. Entonces, se llega en un punto en que tú dices, ¿qué hago, no? O sea, porque a veces ponen los anuncios ahí y dices, pues son mis vecinos de 30 y tantos años, ¿no? O de 20 años, o que dices, ay, es que este muchachito murió joven, ¿no? Entonces te encuentras a la familia, ¿no? Porque hay veces que nosotros también, como, decimos, es que soy cristiano y casi prácticamente hay funerales y dices, es que yo no puedo ir y ponemos, decimos, encontramos pues, hermanos cristianos que dicen, yo no voy, y tú dices, bueno, pues y entonces, ¿dónde, ponemos nosotros mismos la barrera, ¿no? Pero dices, pero es que ante todo, dices, un vecino que vive en mi calle, que en algún momento me ha tendido la mano, Claro. o que me ha apoyado, ¿no? Y tú dices, ¿por qué voy a interponer algo como que es que, ¿cómo se llama? Casi prácticamente dicen, es que mi religión no me lo permite, ¿no? Claro. Y Salimos eso, peor. exactamente, salimos peor, entonces, y las familias necesitan consuelo, necesitan, Claro. entonces, tal vez en algún momento tú dices, híjoles, nosotros no nos podemos quedar sin palabras para con ellos, ¿no? Eso. Entonces, te acercas, en este caso, nosotros, para no, a eso sí, para no tener malos entendidos, siempre se dice, ¿no? Que la niña es con las niñas y los niños con los niños. Entonces, en este caso, pues, acercarme, en este caso, yo poderme acercar yo tengo una vecina y ella es viuda ahorita también y, en cierta manera, ella me decía, lloraba, pues, don Norma, dice, es que mi esposo se fue, dice, yo no sé qué hacer, yo no sé hacer nada, y y yo le decía a ella, le digo, ¿sabes que hay una promesa para ti? Y Dios la tiene para ti, Dios tiene una promesa para ti, me dice, ¿cuál promesa me puede dar Dios para mí, no? Y entonces ahí cuando fue cuando le compartí, dice, Salmo 68:5, ¿no? Y ahí cuando dice el Señor que dice que Él tiene padre para los huérfanos y defensor para las viudas, ¿no? Qué bonito. Entonces, y ella se quedó, y ella no se imaginó que hubiera una palabra para ella en ¿cómo se llama? Específicamente en la Biblia, y dice, eso dice la Biblia, ella así como que sorprendida, ¿no? Le digo, sí, esa palabra viene ahí y Dios la tiene para ti. Y consoló su corazón. Ah, qué conmovedor. Ella se sentía así como que dice, ya estoy sola, ¿quién me va a defender? ¿Quién me va a ayudar? Y y gracias a Dios, nosotros tenemos que tener palabra de vida eterna que el Señor nos muestra, y y sucesivamente, ¿no? Porque hay también jovencitos que se drogan, hay puntos hay puntos de alcoholismo también en nuestra misma colonia, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos,
activos y sobre todo, pues ahí es donde vas detectando la necesidad, ¿no? Y ahí es donde dices, Señor, pues aquí, y aquí hay mucho trabajo. No, Entonces, y grandes cosas hace el Señor, mi Gaby, con siervos como tú que están, que son dispuestos, ¿verdad? Que dicen eso, no mandes a otro, mándame a mí, aquí estoy, Señor. Y sí, lo que dices es bien importante, ¿no? Ser intencionales, estar preparados, saberse los versículos, ¿verdad? Para poder compartir en esos momentos, porque mira, si tú ves las personas que la religión dominante en México, ¿verdad? Los católicos, si tú los ves, ellos van, mira, ya llevan ahí preparado su librito que trae a saber, Dios sí, quién sí, sabe cuántos, 800,000, misterios gozosos y sí, dolorosos, y los han memorizado y llevan ahí, sí. le dan la vueltita a ese cosito y están bien preparados, pero si llega un evangélico, pues yo acá atrás, no, nosotros tenemos autoridad. Y eso que haces tú está muy bien, Gaby, muy bien, de verdad. El Señor Jesucristo combinó sus No, no, no le sentimientos, su cierres. compasión con la acción. Así es de que, sí, muchas gracias Amén. por este testimonio, Gaby. Y ay, mi hermano Roberto y después mi hermano Arturo. Amén. Bueno, considero que la misericordia es un ministerio. Digamos, y Así es. en mi caso, cuando veo alguna necesidad, dolor en mis hermanos, recuerdo el pasaje del buen samaritano Mm, y trato de ayudarlo en lo que pueda, ¿verdad? claro. Y eso es el amor al prójimo, ¿verdad? Ajá. Y es que, no sé, me llena tanto ese pasaje porque, hey, bueno, saber que un sacerdote y luego un levita pasa por el mismo camino, y ven al hombre que herido, que está siendo judío, ¿verdad? Y hey, se desvían y no le ayudan. En cambio, viene un samaritano que eran los que se llevaban en contra, ¿verdad? Que no eran ni amigos, ¿verdad? Que eran extranjeros, era un pueblo rival. Y este señor llega y la ayuda, es un gran ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, imagínense, si ayudan a un enemigo, no vamos a ayudar inclusive a los del el mismo pueblo de Dios, los de la iglesia, a los Claro. cristianos, ¿verdad? Sí, sí, entonces, no, ese es mi aporte, hermana. No, pues excelente, hermano Roberto. Efectivamente, ¿no? Pues a veces los que somos los que debemos de estar, pues a ser punteros, ¿no? Y decir, no, hombre, qué bárbaro, ya llegué aquí, ahorita van a ver cómo, ¿no? Pues no, nosotros, pues ahora qué le digo, no, debemos de estar muy bien preparados. Muchas gracias, hermano Roberto. Y después mi hermano Arturo, ahora sí, hermano Arturo. Adelante, por favor. Y amén, muchas gracias. Platicándoles un testimonio que tuve en la tarde haciendo mis actividades. eh, Iba de paso y encontré unas hermanas de otro, de otra iglesia, aunque todos somos familia en Cristo Jesús y siempre así nos vamos a ver, ¿verdad? Este, eh, pero bueno, eran dos hermanas de sangre, pero a una de ellas no la había visto, que era la que yo conozco, y eh, iba yo pasando y estaban degustando unos tacos de michote. No sé si ¡Y qué no sé si lo delicioso! conocen todos, o sea, bueno, tacos de carne, ¿verdad? Y Sí, es una carne adobada tan deliciosa y suculenta. Ay. bien deliciosa. Y iba yo pasando y la que yo no conocía me dice que quiere comer, o sea, me vio a los ojos y me dijo que quiere comer y le dije, no, muchas gracias. Dice, sí, sí, si quiere comer. Entonces yo de reojo vi mi ropa y dije que me veo de veras muy necesitado. O sea, pensé así entre mí. Y le dije, no, muchas gracias, mire, es que estoy en mis ventas ahorita, estoy ocupado. Dice, entonces permítame, ya en eso, cuando permítame, ya habla la otra persona y le dice, es que yo le dije que usted es pastor. Le dije a mi hermana y le dije, le dije, era por eso. y y dice, permítame, y saca una ofrenda y yo le iba a decir, no, no, Ah, no, 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 no. Y el Señor me dirigió y le digo, ok, el Señor me dirigió en ese momento y le dije, la recibo, le digo, la recibo porque la Escritura dice que bendiciendo te bendeciré y el Señor te va a bendecir. Entonces ya después ahí el Señor
bendiga tu entrada. Empecé yo a orar, el Señor bendiga tu entrada y tu salida, el Señor bendiga tu fuente de trabajo, el Señor. Así entonces empezó a rodar sus lágrimas. El Señor sabía la necesidad que ella tenía. Uno, ¿no? Entonces ya estuve orando junto con ellas y pues fue agradable y damos nuevamente la gloria y la honra a nuestro Dios y nuestro Señor. Es mi testimonio. Ay, gloria al Señor, amén. Y fíjese, hermano, que sí es cierto, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a dar, ¿verdad? A dar y que a la hora de que ya te toca recibir, tú dices, ay, siento como, quién sabe, bien raro, ¿verdad? Pero bueno, gracias al Señor por esas personas que quieren sustentar su ministerio. Muchas gracias, hermanito. Y bueno, vamos a la última pregunta que dice, ¿cómo equilibras el corazón sensible con decisiones prácticas en tu liderazgo? Porque aquí puede ser dos, ¿no? Una es persona que pues sí, es muy sensible y anda ahí, hace, ya sé, ya sé, ya sé, o nada más siente y no actúa. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Que nos conteste el hermano Roberto. Él siempre tiene una respuesta para todo. No, Ah, hermana, yo considero que lo que debemos de hacer, como usted lo dijo, es de actuar, hermana, no solo de palabras, porque ¿qué hacemos con llegar y orar solo por la persona y que le caiga maná al cielo, ¿verdad? Tenemos que, pues, que bendecirlos y ayudarlos y que coma también, ¿verdad? O claro. sea, no solo de palabras, sino de hechos. Debemos de ayudar, definitivamente, porque si no, pues, o sea, o sea, para que, pues, digamos, se solucione, también no se solucione el problema, pero sí, tal vez baje la intensidad del problema. Y eso es lo que tenemos que buscar, Sí, ayudar a la hermano persona. Roberto, de verdad muy buena respuesta. Fíjese que efectivamente no nada más es, ay, híjole, qué feo, qué horrible, qué bárbaro, no, pues ahí como a ver cómo le hacemos. O sea, no, pues hay que también tomar manos a la obra porque ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesús, ¿no? No solamente se quedó en ver la necesidad, sino que actuó en consecuencia y así también nosotros debemos hacer. Pues, hermanos, pues muchísimas gracias por su atención del día de hoy. Que el Señor me los bendiga mucho. Vamos a despedir esta clase y yo le voy a pedir a mi hermana Paulita Mariana que nos haga favor de despedir nuestra clase del día de hoy con una oración. Buenas bendiciones a todos. Comencemos a orar. Posición de oración. Padre Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta maravillosa clase, Señor, donde, Padre Dios mío, Señor, te clamamos, Señor, que tú nos enseñes, Señor, a ser, Padre Santo, Señor, líderes, Señor, que tengamos esa compasión, Señor, Padre Santo, de actuar, Señor, de involucrarnos, Señor, Padre Santo, Señor, en el dolor, Señor, de aquellos que están necesitando de tu palabra, aquellos que están necesitando vida, aquellos que están necesitando, Señor, Padre Santo, Señor, solamente un abrazo, Señor, o decir solamente Jesús te ama, Señor. Que tú nos enseñes, Padre Santo, todos los días, Señor, a involucrarnos, Señor, en este gran, hermoso y servicio, Señor, de predicar, Señor, tu palabra de vida, esa palabra que nos llena de vida, esa palabra que nos ha dado vida en aquel momento tan oscuro que nos encontrábamos, Señor, y tú nos diste vida, Señor, usando a alguien, Señor, usando, Señor, Padre Santo, Señor, hoy en día las redes, Señor, pero que seas tú en todo momento, Señor, que nos enseñes a ser, Señor, Padre Santo, Señor, discípulos, Señor, líderes, Señor, que Padre Santo, Señor de los cielos, Señor, que con nuestra boca, Señor, demos vida, Señor, usando, Señor, tu nombre, Señor, para exaltarlo, Señor, para que Padre Santo, Señor de los cielos, vea, Señor, que hay esperanza, que hay vida, Señor. Oh, bendito eres, Padre Santo, Señor, Padre Dios mío, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo, Padre Santo, a la maestra, Señor. Padre Santo, que da la palabra, Señor, que tú la sigues, Señor.
usando grandemente, Señor, para que Padre Santo, Señor de los cielos, Señor, que cada palabra fluya, Señor, no solamente, Padre Santo, quede aquí, Señor, sino que todos sus alumnos, Señor, la evoquen, Señor, como prácticas diarias, Señor, para que otros hermanos, Señor, encuentren el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Amén.